La Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la Enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Qué gusto saludarles en este espacio de la A a la Z Puebla en Casa, un programa de la Secretaría de Educación y del Sistema Estatal de Telecomunicaciones que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de SET Televisión, de SET Radio y de la Red Estatal de Radiodifusoras. Saludo, como siempre, a mi compañera Alejandra Varela García, que nos hace favor de interpretar todo lo que se dice en este programa en lengua de señas mexicana y estará con nosotros colaborando esta semana. Muchas gracias, Alejandra. Recordarles que este programa también se transmite a través de Facebook Live de la Secretaría de Educación y es un instrumento interesante, una herramienta adicional que usted tiene para hacer algún comentario, preguntar alguna duda, en fin, cualquier participación que usted quiera hacer a través de esta transmisión y también buscar las transmisiones anteriores si algún tema le interesó en especial y no pudo verlo, ahí lo encontrará en el Facebook de la Secretaría de Educación, que por cierto pone 2 líneas a su disposición de un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde para que cualquier documento, cualquier duda, orientación que requiera con respecto a los procesos educativos, puede hablarles al 2222 29 38 20 o 2222 29 38 25. Como les dije, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y recordarles que en el estado de Puebla seguimos todos inmersos en este pacto comunitario para evitar contagios y que son 5 acciones muy, muy fáciles de hacer, que lo invitamos a que forme parte también de este pacto comunitario en el estado de Puebla. Lavarnos las manos frecuentemente, limpiar y desinfectar aquellos objetos y superficies de uso común, nuestras mesas, nuestros teléfonos móviles, en fin, las puertas, todo lo que utilicemos en nuestra oficina, en nuestra casa, mantener siempre una sana distancia, 1,5 metros, 2 metros, no tocarnos la cara y lo más importante, utilizar el cubreboca si vamos a salir de casa de manera adecuada, que cubra desde la nariz hasta la barbilla. Así que lo invitamos a ser parte de este pacto comunitario porque recuerde que me cuido yo, te cuidas tú y nos cuidamos absolutamente todos. Y bueno, en este espacio de este programa hoy nos da mucho gusto recibir a la directora de Educación Especial, Susana de la Torre Reyes, quien ya ha estado con nosotros tratando este tema de la educación especial que, bueno, pues tan lindo y tan motivante es. Muchas gracias, Susi, por estar con nosotros. Hola, Nuria, muy buenas tardes. Bienvenida nuevamente. Un gusto estar acá. Al contrario, gracias. Y también a Gabina Ibarra Juárez, quien es tu apoyo técnico pedagógico y que viene específicamente hoy para apoyar este tema. Gracias, Gaby, por estar con nosotros. Porque vamos a hablar de la resiliencia y bueno, es un tema, es una palabra que ha estado presente durante todos estos programas porque justamente habla de esa capacidad de adaptación, pero adaptación en positivo, ¿no? Con resultados positivos frente a situaciones adversas como la que estamos viviendo. Y esto no excluye, por supuesto, ni a los docentes ni a los alumnos que están o alumnas que están en educación especial, ¿verdad? Exactamente, la resiliencia es una capacidad que debemos de fortalecer en 2 ámbitos, la casa de inicio y la escuela. Cuando la persona tiene una buena capacidad de resiliencia, es capaz de adaptarse y de encontrar lo positivo hasta en las situaciones adversas de la vida diaria, ¿no? Entonces, tendríamos que pensar que una persona resiliente es capaz de identificar qué está pasando en su vida. Primero ponerse a pensar, a ver, ¿qué está pasando? ¿O qué me está pasando que es diferente a lo que normalmente vivía, ¿no? Exacto. Identificarlo. Identifico. Luego, adopto una serie de situaciones de aprendizaje, pongo en juego aprendizajes previos, situaciones que se parezcan para ir tomando decisiones y finalmente hacer lo que tengo que hacer a pesar de las circunstancias. Esa es una parte que se tiene que desarrollar en nuestros niños. Nosotros los adultos a veces lo tenemos que hacer pues a valor mexicano. Sin embargo, lo ideal es que con nuestros niños lo hagamos desde muy pequeños para que ellos se adapten mucho mejor a las circunstancias de la vida. O sea, que es algo que aprendemos desde niños, porque a lo mejor no es algo que decidamos en este momento. Ay, pues ya identifiqué qué es lo que me está pasando y qué voy a poner en práctica, ¿no? Como que no tengo ese bagaje anterior a lo mejor y lo puedo adquirir también, ¿no? Así es, sí. Pensemos que esta situación sale
de lo común, de la vida cotidiana Claro. que teníamos con anterioridad. Sin embargo, si nosotros hacemos un análisis de otros tiempos, muchos de nosotros ya pasamos por la influenza humana. Ese es un aprendizaje previo que me permitiría ahora tomar mejores decisiones, adaptarme un poco mejor. Aquí lo más importante es entender que como esto se ha alargado ya a lo largo de los meses, está empezando a generar una angustia en todos, unos porque salimos y otros porque nos quedamos guardados, pero en ese tomar conciencia de lo que está pasando es como podemos decidir mejor y cuidarnos mucho mejor. Claro. En este programa vamos a hablar, por supuesto, desmenuzar un poquito más esta capacidad de ser resiliente, pero también dando específicamente puntos que nos sirven como las funciones ejecutivas, como actividades que promuevan la resiliencia, tanto desde casa como en la propia escuela. Así que me gustaría que nos hablaran de las funciones más importantes que son, ¿qué son estas funciones ejecutivas? ¿A qué se refieren específicamente, maestra? Bueno, en este sentido, nosotros lo que vamos a buscar, por ejemplo, es que el niño aprenda a controlar sus impulsos, ¿no? Esa es la primera parte. Que aprenda Controlar los impulsos. Sí. Y eso lo podemos lograr, por ejemplo, con nuestros niños desde muy pequeños, ¿no? Cuando ellos, por ejemplo, lloran porque quieren leche de repente y corremos a darles, es cuando nosotros vamos a buscar que él se tranquilice, ¿no? Y bueno, el control de los impulsos va a ser la habilidad que ayuda a las niñas y a los niños y adolescentes para pensar antes de actuar, O sea, el ¿no? contar hasta 10 casi, ¿no? Algo así. Exactamente. A los adolescentes, por ejemplo, se les dice, bueno, practica hasta el 3, ¿no? ¿Qué quiere decir? Te dicen algo, cuenta mínimo hasta 3. Y después contestas, ¿no? Con los niños igual, yo creo que si desde muy pequeñitos, desde casa, nosotros vamos dejándoles, por ejemplo, que ellos solucionen los problemas que se les presentan en sus juegos, ¿no? No se los solucionamos al momento, ellos van aprendiendo a controlar esos impulsos que van teniendo, bueno, poco a poco, ¿no? En el juego, cuando están jugando con otro niño y se pelean por los juguetes, ¿no? ¿Qué hace la mamá? ¿Qué hace el papá? Quita el juguete, lo guardo, pero el problema sigue, ¿no? El niño sigue como que con esa dificultad porque tiene como que ese impulso de querer pelear, aparte que por la edad se encuentra tal vez en etapa egocéntrica, ¿no? Pues para él todos los juguetes son de él. Entonces, si nosotros nos acercamos cálidamente, nos agachamos hacia ellos, les permitimos que expresen, ¿no? ¿Por qué están enojados? ¿O quién tenía el juguete primero? Entonces ellos van entendiendo, por ejemplo, a pues no actuar impulsivamente, ¿no? A escuchar al otro. Y eso va ayudando a que se desarrolle esta parte. Es más complejo, maestra Susi, fomentar la resiliencia en personas que están viviendo, que tienen unas condiciones especiales, por ejemplo. Sí, pensemos que para lograr llegar a la resiliencia hay que tener capacidades individuales muy específicas. Si se encuentra comprometida la comprensión, como es en el caso de los niños con discapacidad intelectual, sobre todo con discapacidad intelectual, es muy complicado que ellos puedan entender las consecuencias que se derivan de una acción. Por eso es importante que en educación especial los adultos hagamos de monitor. Yo soy quien tiene que establecer el límite, el que tiene que decirle al niño, no, en este momento no, eso no se hace, porque de otra manera el niño se deja ir, no controla impulsos porque no está viendo la gravedad de las circunstancias y entonces pueden pasar pues cosas graves en relación a la seguridad emocional y física de nuestros pequeños. Otra de estas funciones ejecutivas habla del control emocional, ¿no? Justamente ahorita lo que estás comentando. El control emocional, ¿qué implica? Pensemos que el control emocional implica, otra vez, que reconozca mis emociones, que el niño, la niña y el adolescente tenga sus sentimientos bajo control, pero solo los puedo tener bajo control cuando sé lo que estoy sintiendo, cuando además identifico en los demás qué es lo que están sintiendo. Si tengo en claro qué estamos sintiendo todos, entonces puedo tomar una decisión y no contestar. Si yo estoy viendo que quiero que me compren algo y mis papás no están tan de buen humor por lo que estamos viviendo todos y yo sigo insistiendo, lo único que va a pasar es que mis papás me digan, ya, te dije que no. Y no se trata de eso, sino de que podamos entender que están presionados, que este no es el momento de pedir,
habrá otra posibilidad. Y aquí va asociada la tolerancia a la frustración. Actualmente, para que no llore el niño, le doy el celular, le doy la tableta, ya. Por comodidad propia, Ya que se ¿no? esté quieto. Sí. Exacto. Pero ahí lo que estamos dándole al niño es una recompensa inmediata. El cerebro se acostumbra a recibir esos premios y se generan incluso sustancias neurotransmisores que hacen que el niño esté dependiendo, es una droga finalmente, los estímulos visuales de los aparatos como el celular o la tableta. Entonces tendríamos que decirle al niño, en un rato más, espera. Así es como los vamos a lograr hacer resilientes, ¿no? Así es. Adaptarse, ¿no? Sí. Tener todos estos procesos que también tienen que ver con el pensamiento flexible, ¿no? ¿Por qué tiene que ver con el pensamiento flexible? Bueno, porque en este tipo de pensamiento los niños van a permitir adaptarse a lo inesperado. Y aquí es muy importante que niñas y niños, por ejemplo, se les permita a ellos el juego, ¿no? El juego, mucho de esto es por medio del juego. Ajá. El juego de roles y el juego simbólico en la etapa preescolar, en la etapa inicial en la primaria todavía, primero, segundo, tercero, va a ayudar a que el niño ejemplifique esta parte de lo que es real con lo que es ficticio, ¿no? Y de repente, por ejemplo, jugar al doctor, ¿no? ¿Y qué está pasando? Que voy al doctor y ellos empiezan a decir, espérese sentado, ¿no? Y entonces el niño juega a esperar ahí sentado las horas, ¿no? Y entonces en este juego de roles, que él lo hace a partir de lo que observa de su entorno, va a ir aprendiendo a regular. Es más, Claro. cuando el adulto es parte de este juego de roles, le empieza a enseñar al niño Sí, es cierto. a que sí, que no se puede, ¿no? De repente el niño dice, no, quieto, y entonces el adulto le puede decir, oh, eso le duele a la bebé, ¿no? Y bueno, va también trabajando ciertas conductas. Eso le va a ayudar a que en momentos inesperados hay una manera de actuar. Y esa manera él la fue viendo en el transcurso de su convivencia con los adultos que lo rodeaban. Entonces, para promover este pensamiento flexible tiene que ser por medio del juego, ¿no? Claro. De repente pareciera que nos vamos a reunir con nuestros hijos o con nuestras hijas y les vamos a decir, a ver, hoy te voy a enseñar cómo tener un pensamiento flexible. No, es a través del juego, prácticamente sin que ellos se den cuenta, ¿no? Y aquí es importante resaltar, el bebé inicia teniendo un juego. En psicoanálisis se llama el fordá, es este juego en donde el niño avienta un objeto y luego papá se lo regresa. Y así hay que jugar 1,000,000 de veces, porque en ese lo tiro y me lo regresas, el niño estructura su realidad, se da cuenta de que las cosas pueden desaparecer, pero pueden volver a aparecer, que es una relación de amor y de seguridad que los padres damos a nuestros hijitos. Entonces, en el juego el niño estructura mucho de lo que puede llegar a ser su vida y puede encontrar en el juego 1000 soluciones. Por eso es tan importante que el niño juegue, no con estos aditamentos, Ya. con los carritos, con las muñecas, con los jueguitos de té, con jugar a papá y a mamá, jugar a la escuelita, porque el niño va encontrando soluciones. Otro concepto y función ejecutiva que es importante que ellos la desarrollen es la de la memoria de trabajo. ¿A qué se refiere esta función? Bueno, en este sentido lo que va a pasar es que el niño o la niña va a tener, va a mantener la información clave en la mente, ¿no? ¿Cómo podemos fortalecer esto desde casa? Hay que trabajar juego de construcción, por ejemplo, ¿no? Hay que trabajar memorama, hay que trabajar dominó, todos estos juegos de mesa que de repente el chico tiene que trabajar la memoria visual, incluso la memoria auditiva o kinestésica, ¿no? Hay niños que no aguantan estar sentados, bueno, podemos trabajar el baile, ¿no? Y de repente que se detengan, pero ¿qué va a pasar aquí? Yo voy a enseñarle también al niño, aparte de mantener esta atención, ¿no? Trabajar la atención visual, la auditiva, la kinestésica, empiezo también a enseñarle la tolerancia que debe tener, que no siempre se tiene que ganar, eso es muy importante. De repente los papás jugamos con los hijos y es siempre gana el hijo, y cuando de repente pierde, uy, es un drama. Y luego cometemos el error de dejarlos ganar. ¿A poco no lo han hecho? Sí, claro. ¿no? Para que estén contentos, para que les guste, ¿no? Y a lo mejor les estamos haciendo un mal en lugar de un bien. Exacto, y entonces hay que permitir que pierda, hay que permitir que se frustre. Hay que decirle, Que vean que no pasa nada, ¿no? Y a veces ganas y a veces no ganas, ¿no?
Es importante que tomemos ese papel, ¿no? Que de repente no nos damos cuenta de la importancia que tiene el irlos adaptando a la vida, ¿no? Finalmente, y que ellos puedan tener este proceso de resiliencia si algo se presenta en el transcurso de su aprendizaje a lo largo y ancho de la vida. Sobre todo porque el error, la falla, el fracaso me permiten a mí, que lo estoy cometiendo, ponerme más lista, anticiparme más, calcular, tomar mejores decisiones. Eso es bien importante. El mundo de los adultos está lleno del si yo hubiera. Ajá, sí, es cierto. Y ese es un tiempo que no existe, porque cuando pude hacer las cosas no las hice. Nosotros como papás queremos proteger a los hijos y evitamos los errores, pero el error es significativo si además va acompañado de esta fortaleza. La resiliencia, entonces, tendríamos que decir que se desarrolla y se fortalece a partir de un adulto que es bondadoso, que da seguridad, que es respetuoso a las emisiones de emociones y que le dice al niño, hey, no pasa nada, volvemos a empezar. O sea, a nosotros de chiquitos nos caíamos de la bicicleta y nos levantábamos, las mamás, los papás nos sacudían y otra vez. Quitamos la tierrita y vámonos, ¿no? Y otra vez, súbete otra vez, ¿no? Inténtalo otra vez, vamos de nuevo. Eso es lo que necesitan nuestros niños, frustrarse y volverlo a intentar. Claro. Y volverlo a intentar hasta que entendemos que no pasó nada grave. Vamos, las cicatrices cierran, ¿no? Sí, pero permanecen ahí como experiencia, ¿no? También, ¿no? Claro. También hay otra cuestión que debemos fomentar y es esta planificación y priorización. ¿A qué se refiere específicamente cuando hablamos de educación especial? Ok, en el sentido de planificar y priorizar con nuestros niños de educación especial es bien importante abarcar este hecho de que los niños, las niñas y los adolescentes pueden llegar a decidir sobre un objetivo y sobre un plan específico. Si ponemos como ejemplo una receta, yo tengo que seguir ciertos pasos para elaborar un pastel. Claro. Y la forma de realizarla sí tiene que ser rigurosa porque no puedo mezclar los ingredientes como yo quiero. Ándale. Hay un proceso. El niño tiene que aprender ese proceso para la vida cotidiana de tal forma que en el caso de los niños con aptitudes sobresalientes van a obviar algunos pasos y llegan a un buen final. En el caso de nuestros niños con discapacidad tenemos que enseñarle el proceso completo para que en el futuro puedan tomar pequeñas decisiones. Claro. Y nos dejábamos una muy importante, la del autocontrol, ¿no? ¿Esa a qué se refiere? Bueno, en esta el niño va a evaluar, ¿no?, el impacto de sus acciones sobre el mundo. ¿Qué quiere decir? Él tiene que medir hasta dónde lo que él hace va a impactar o va a lastimar al otro, ¿no? ¿Sí? Y entonces, en este sentido, nosotros tenemos mucho que hacer conciencia con los niños y trabajar esta parte de que haga una reflexión, ¿no?, sobre sus acciones. Algo que comentaban ahorita sobre la planificación, que va de la mano también con el autocontrol. Con el autocontrol. Es esta parte donde el niño hace algo, trabaja algo, y el adulto le va guiando también, ¿no? Y vamos también con el niño trabajando y respetando estas iniciativas que va teniendo, ¿no? La iniciativa que el niño tiene en los juegos, de repente el adulto dice, no, eso no, mejora esto, ¿no? Para que no ensucie. O para que no tire. Y entonces, no, creo que promover sus iniciativas es muy importante porque el niño va aprendiendo que él puede lograr cosas. Porque de ahí nace el miedo a no planear cosas y a no ejecutarlas. Y entonces, el control que tienen de sus emociones es poco, porque siempre están esperando que el adulto le diga qué hacer, ¿no? Es importante entonces que todos estos puntos que ustedes han detallado, que es el control de impulsos, el control emocional, el pensamiento flexible, la memoria de trabajo, el autocontrol y la planificación y priorización, todos ellos se pueden fomentar desde casa a través del juego, de cualquier manera. Sí. ¿Y en la escuela igual? Sí. Por parte de los docentes, ¿cómo cambia aquí el esquema? Pensemos que el docente está menos tiempo con nuestros niños. Ahí la función del docente es refuerzo positivo, diálogo,
hacer hincapié en eso hasta donde el niño estuvo bien. Ujú. De pronto, si el maestro dice, eso está mal, corrígelo, el niño no sabe dónde está mal. Entonces, tenemos que ser muy precisos y decirle, hasta acá estuvo bien, piensa. Ya. Pudo haber pasado esto, esta otra situación. Y entonces el niño, en esa amplitud de comentarios y de observaciones, podrá tomar lo que es pertinente para su vida diaria. Ujú. En ese sentido, el docente tiene un papel bien significativo en la vida del niño. A veces los papás no están, Sí, es por cierto. múltiples razones. Ujú. ¿O se sienten a veces incapaces también? La verdad es que ser papá es muy complicado. Muy. Yo creo que a partir de los 18 ya terminé de ser mamá y la realidad es que las responsabilidades van cambiando. La posición del docente es vital, porque si en casa el niño no tiene un soporte, Claro. es el docente el que va a reforzar estas competencias Es en socioemocionales. quien recae toda la responsabilidad casi, ¿no? Si no tienen un bagaje previo, ¿no? Y pensemos que el niño tiene un bagaje previo, Ujú, tiene aprendizajes. ujú. El asunto es cómo los retoma. Claro. Y pensemos, en el caso de los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, tienen guardada toda su información. Lo ideal sería que los adultos le dijéramos al niño, esto de español va en este folder mental. Ujú. Esto de matemáticas lo guardas acá, para que cuando lo necesite, yo ya sé qué folder tengo que abrir y utilizarlo para la resolución Claro. de conflictos. Además, estamos hablando de que los padres solemos sobreproteger a nuestros hijos que requieren de esta educación especial, sea cual sea el motivo, ¿no? Y eso de repente dificulta un poquito la creación y la formación en la resiliencia, ¿no? Es una condición para los padres de familia pensar con mucha angustia que los niños de educación especial con discapacidad siempre van a ser chiquitos. ¿Quién va a cuidar de ellos? Y quizás cognitivamente sean pequeños, pero el cuerpo crece y tendríamos que estarles hablando a todos los niños sobre el cuidado del cuerpo, sobre su sexualidad, sobre tomar buenas decisiones. Y buenas decisiones es decir, me siento mal, oye, ayúdame, Claro. oye, tengo hambre, ayúdame a preparar mi alimento. Si hacemos esta parte de enseñarle a los niños a ser independientes, a ser responsables de sus emociones y de su sexualidad, sin duda, no tendríamos tantos embarazos en adolescentes, por ejemplo. Fíjate, por ejemplo, ¿no? Y en esta etapa en donde, bueno, pues todos hemos tenido que adaptarnos, que aprender a ser resilientes, ¿qué ha pasado con los alumnos, las alumnas, los niños, niñas y adolescentes que están inscritos en educación especial? ¿Cómo han sobrellevado ellos esta situación, obviamente con la ayuda de los docentes, pero cuál ha sido como el proceso? Pensemos que los niños de educación especial tienen mucha dificultad para adaptarse a los cambios intempestivos. Eso fue en marzo. ¿Les resta seguridad, como que se les quita el piso, como que se sienten desprotegidos? Como que ya no saben qué pasa ahora y entonces eso genera conductas disruptivas, lo que llamamos berrinches. Los niños no saben por qué estoy en casa, cuándo voy a ir a la escuela, esto claro. cuándo va a cambiar. Entonces, lo que Educación Especial Puebla, a través de una línea transversal de trabajo desde CEP Federal, es fortalecer habilidades adaptativas. Es decir, yo, papá, tengo que mantener una rutina, que se levante, que desayune, que se bañe, que me ayude a realizar la comida, que haga la tarea que le deja su maestro, que vea los videos que estamos haciendo con el canal, Ujú, que tenga su rato de juego y luego a dormir. ujú. Importantísimo. Si logramos establecer eso, entonces el niño podrá irse adaptando porque sabe que hay algo seguro en su vida. Claro, y eso en es su muy rutina. importante. Ajá. Ahora, a través de los juegos, que hay muchas actividades que pueden promover esta resiliencia, si Gaby, nos haces favor de comentar algunos que a lo mejor los hemos practicado y no sabemos, como padres, como mamás, que estamos fomentando en ellos características de la resiliencia, ¿no? Claro, mira, uno de los más importantes ya lo mencionamos, el juego de roles, el juego Ujú. simbólico, donde el niño imagina cosas, ¿no? Que imagina que es algo. Los juegos de mesa, donde no siempre tiene que ganar, a veces también perdemos. El enseñarle a decir no, también eso es parte del ejercicio de la resiliencia, no siempre tiene que decir sí a todo. De repente enfocarnos y hacerle ver las cosas positivas que sí hace.
Porque, bueno, ante algunas situaciones, a veces solamente nos enfocamos en lo negativo, ¿no? Y entonces resulta que mi niño, mi niña, mi adolescente solamente ve lo negativo y no ve sus fortalezas. Algo que invitamos mucho a las familias es enséñenles, permítanles que el adolescente, el niño haga la receta, como decía la maestra Susi, pero también permítele que haga algo por la familia. Y cuando lavar los trastes, lavar la ropa, que se siente con el adulto que sabe hacer un oficio, con la abuela que sabe tejer, y que empiece a trabajar. Bolear los zapatos, se me ocurre, ¿no? Sí. Y entonces, estas son algunas actividades que incluso yo como docente puedo promover desde el desarrollo de habilidades, ¿no? De mis niños, pero también como convivencia y como esta parte que yo voy a fomentar, que la familia le va a dejar a mi niño. En algún momento en que ellos ya no estén, él va a aprender a decir no, él va a controlar su llanto, él va a saber que a veces pierde y a veces se gana, y va a saber hacer algo en la vida para él. Desde que le permitimos al niño que él se sirva el cereal, por ejemplo, ¿no? Que se vista solo, que se bañe solo, y le digo, tú puedes, aunque esté chueco, tú puedes hacerlo, ¿no? Eso le va ayudando mucho. Y en el adolescente hay que reconocer que también es una etapa donde él puede sobreponerse a cualquier infancia difícil que haya tenido. Y entonces el acompañamiento y el creer en él, y que todo esto negativo, que en algún momento se le dice, se transforme en algo positivo, va a ayudar de verdad a que tenga todas estas bases que lo hagan volar, ¿no? ¿Cómo transmitirles tranquilidad también? Porque perciben, obviamente los hijos perciben que nosotros estamos angustiados, tensos por miles de cosas, por la situación económica, porque si nos vayamos a enfermar, por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar que esto les afecte a ellos que son pues vulnerables en ese sentido, ¿no? Yo creo sinceramente que como adultos tendríamos que demostrarle a los hijos que sabemos manejar las emociones. Por ejemplo, un día… ¿Cómo les vamos a enseñar a manejar emociones si nosotros no las manejamos bien, no? Todos tenemos un motivo de miedo. Sí, claro. Yo le digo a mi hijo, me dan pánico las ratas, pero si me dicen que tengo que atravesar este salón lleno de ratas porque tú estás al final, lo paso. ¿Qué implica eso? Que estoy regulando mi miedo, mi asco, porque hay un objetivo. Eso es ser una persona resiliente. Sé que tengo que llegar a él, tengo que pasar por esto que está difícil. Bueno, me armo de valor, respiro profundo, veo a lo lejos. Todo esto que yo puedo pensar para llegar a alcanzar un objetivo es ser resiliente. Si nosotros le decimos a los hijos, pues los temblores me dan miedo, pero tú no te asustes hasta que yo me asuste, ahí hacemos un vínculo con los hijos. Eso es indispensable. Creo que como papás tenemos que aprender a amar y a respetar a nuestros hijos. Son seres independientes. No nacieron para que yo me los quede, sino para que hagan su propia vida. Puede ser que no me guste todo lo que mi hijo o mi hija haga, pero si lo estás asumiendo porque tú lo quieres hacer, tú sabes qué es lo que viene después de tomar una decisión buena o una decisión mala. No se trata tampoco de castigar una mala decisión, sino de acompañar. Ya bastante tiene con lo que se equivocó, claro, como para que todavía le digamos, ¿no? Entonces, ese acompañamiento, ese amor, ese respeto, ese dejar ser que el niño sea, es indispensable. Pues un tema muy interesante, Susi, que nos gustaría seguir platicando. Esperemos que estén con nosotros en otra ocasión para seguir desmenuzando este tipo de temas que nos hacen mucha falta. La verdad es que nos hacen mucha falta, no solo para aquellos alumnos y alumnas que tienen esta condición especial, sino para todos en general. Muchas gracias a Susana de la Torre Reyes, directora de Educación Especial, por haber estado con nosotros. Susi, gracias. Y a Gaby Ibarra Juárez, apoyo técnico pedagógico. Qué linda, gracias por haber venido. Gracias a ti. Muy amable. Y también despido a Alejandra Varela García, nuestra intérprete en lengua de señas mexicana. Gracias, Alejandra, y recuerden que tenemos una cita mañana en punto de las 12 con un tema interesante de la A a la Z, Puebla en Casa. Hasta entonces, buena tarde. La modernización de nuestras escuelas tiene como base los ejes de la nueva escuela mexicana, perfilando a las 4 A's: asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, como el factor principal para brindar un servicio educativo que ponga al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación social. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa.